Fíjate que a mí me gustaba ver en la televisión los teleteatros, que había muchísimos, había uno buenísimo los viernes, que lo hacía Ángel Garaza, un actor español que yo me enloquecía con sus teleteatros. Y cuando entré a la prepa, había una materia había que pagar dos materias aparte de las que uno llevaba, que era la materia estética y la materia deportiva. Pero había materias con la cual pagabas las dos. Una era teatro, otra era danza. Entonces yo me metí al grupo de teatro y o sea, me encantaba porque O sea, el teatro te revalidaba la estética y la deportiva. Ok. exactamente, y con eso pagaba, no tenía yo que ir a jugar al Al fútbol ni fútbol. a hacer esas cosas horrorosas que hacían los niños ahí, los chamacos. Entonces empecé a hacer teatro y ahí me gustó. Cuando estaba yo en el segundo año de la preparatoria, porque a mí nada más me tocaron 2 años de prepa, que fui la última generación que tocaron 2 años de prepa ¿En México? en México, Ok. sí. Bueno, en el país, Sí. porque ahora son 3. Ujú. Y realmente esto fue para tratar de aligerar un poco durante un año el paso de los preparatorianos a la universidad, Sí, claro. porque estaban abarrotadas. Ah, ok. Yo creí que era más por... A mí se me hace una locura que a los 18, 17 tomes una decisión que se siente tan pesada como escoger una carrera universitaria, ¿no? Exactamente. Y darle 3 años te da un poco más colchón, ¿no? Maduras un poco más que... Así debe de ser, y lo cual te digo, porque a los 16 años, ¿cómo vas a saber lo Sí, que no. quieres hacer el resto de tu vida? Sí, Hay, afortunadamente, personas que lo pueden hacer, yo no. sí. Entonces yo no sabía que iba a estudiar, pero cuando me ponía a ver yo lo que había en la universidad, lo que ofrecía la UNAM, había en la Facultad de Filosofía y Letras una carrera que hasta la fecha existe, que era licenciatura en arte dramático. Ok. Entonces, cuando mi papá me preguntó que iba yo a estudiar después de la prepa, yo le dije que quería estudiar esto y papá me dijo que no, que eso no, que porque eso no me iba a mantener la vida y que él no era rico y que no podía darme el lujo de vivir Sí, en sí, el sí. escenario. Mi papá se imaginaba esas cosas, en parte tenía mucha razón. Me dijo, pero tú lo que puedes hacer es estudiar otra cosa y después, al mismo tiempo, hacer el teatro como un hobby. Lo cual Que fue es lo un que buen hice. consejo, ¿no? Mi papá era muy sensato Sí. y el caso es que yo estudié economía porque mi mamá trabajaba como secretaria en la Secretaría de Hacienda y todos, la gente, su entorno de los profesionales eran economistas. Entonces, por esa razón, yo creo que yo estudié economía. Y además porque yo investigué los horarios y carreras como arquitectura o química o ingeniería eran carreras de mañana y tarde. Mm. Y las carreras de economía o la de leyes, que nunca me gustó, nunca me llamó la atención, o ciencias políticas eran carreras que había turno matutino y turno vespertino. Y economía era una carrera que se estudiaba, los horarios eran de 7 a 11 o de 8 a 12. Entonces estaba perfecto. Y así yo terminaba el estudio de la escuela y yo me iba al grupo de teatro. O sea, en ese entonces o sea, tú sí te veías muy perfilado a perseguir una carrera por el teatro. Es que es lo que más Esa me era, gustaba. O ya. sea, para mí, subirme al escenario, interpretar un personaje era lo que más me gustaba en la vida. Me encantaba. Sí. Sí, también ahorita me mencionaste hace rato que era una manera, o sea, que nunca te costó trabajo el expresarte enfrente de una, o en un escenario, ¿no? No, ¿Por qué? O no. sea, me identifico porque a mí no me gustan los grupos grandes de personas, pero siento que cuando llegas a un punto donde te paras enfrente de una audiencia muy grande, como que la haces una sola persona y la Que dotas de una personalidad. eso lo puedo hacer ahora mucho más fácil, pero cuando estaba muy joven, como era un texto aprendido, además yo tenía muy buena memoria. Cuando yo estudiaba teatro, cuando yo hacía Tienes muy buena teatro, memoria. Ahorita me escribiste los 50 y sí. hasta cómo era la ilustración que le rezaba a tu bisabuela. O sea, la Bueno, verdad, o sea, es una memoria muy, muy te voy a impresionante. contar algo de los 50. En aquella época, la Ciudad de México se inundaba con los aguaceros. Entonces mi abuela, que era muy simpática, a mi hermana Coral y a mí nos decía, vamos a darnos, ¿cómo decía? Vamos a darnos un circuito Ok. y vamos a ver la inundación. Entonces tomábamos un camión en la esquina de la casa, un Juárez Loreto, que se iba hasta el centro. Claro, la inundación era un encharcamiento, Sí. que pasaba el camión y se regresaba y nos dejaba en la esquina de enfrente. Vámonos a ver la inundación, decía. O mi abuela era así, de repente en las tardes decía,
O sea, Ay, qué aburrimiento, mijito, vamos a dar un circuito. Y nos subíamos al camión y nos íbamos a dar la vuelta. Y regresábamos 1 hora y media después y habíamos ido a dar la vuelta en el camión. Esas cosas se sí. hacían mi abuela y eran muy mágicas porque eso me divertía mucho a mí. Porque iba viendo por la ventana y ella me iba contando cosas y inventaba muchas historias. También, ahora que lo mencionas, se me hace que tiene mucho que ver el que te acuerdes de esos detalles con el hecho de que no existía el celular. O sea, hoy en día tú entras a una casa y la mayoría de las personas invierten la gran cantidad de su atención en el celular y eso evita que aprecies La esos detalles, comunicación. ¿no? En aquella época, te digo, en mi casa hubo televisión hasta que yo tenía 9 años y teléfono fijo, que no era fácil tener teléfono hasta como a cuando salí de la secundaria, yo creo, entré a la prepa, por fin se logró tener un teléfono fijo en la casa. Pero no era fácil. Sí. Pero era otra época, eso era lo normal. Cuando la televisión se empieza a popularizar, hubo resistencia. O sea, gente de la misma manera en la que ahorita se dice que las redes sociales. Porque me acuerdo que incluso se referían a la televisión como el Idiot Box, ¿no? O sea, como la caja de idiotas en un principio, porque te quitaba la atención. ¿Te tocó esa parte o no? No, o sea, en mi casa obviamente había ciertas reglas para ver la televisión. O sea, pues, por ejemplo, los horarios. O sea, no nos podíamos quedar eternamente hasta que terminara la programación. Sí. O sea, nosotros a las 8 de la noche ya nos teníamos que ir a dormir, mi hermana la mayor y yo. Que había un final de programación, ¿no? O sea, no todo el tiempo Pero estaba en ese era, canal. no, aparte había 2 canales, el canal 2 que empezaba en la mañana y terminaba en la noche, y el canal, no sé si 4 o 5, que empezaba a media mañana y terminaba en la tarde. Eso es todo lo que Sí. había, ¿sí? Sí. Y entonces así, pero a mí me encantaba la televisión, y luego allí era blanco y negro, entonces era cuando Televisa hacía, se llamaba Telesistema Mexicano, hacía las telenovelas con los mejores actores de México, que eran en vivo, o sea, era diario, el capítulo diario salía en la televisión, aprendido de memoria, y claro, las escenografías eran de cartón y, O sea, era una toma. bueno, así, Sí, nada o más. sea, como una obra de teatro, ¿se Tal cuenta? vez lo ensayaban, pero Sí. era diario. Órale. Hacían Y en luego vivo. aparte, qué cabrón, porque se vuelve una obra efímera. O sea, es una obra que nada más la hace una Y vez. ya se Y acabó, ya porque se no, acabó. no había videotape en aquella Sí, época. sí. Pero era padrísimo. O sea, bueno, además, o sea, los programas gringos que venían, que estaban traducidos, doblados al español, pues eran los programas de Rin Tin Tin, Sí. el perro, ¿no? Lassie. Sí. Programas que yo veía también, me gustaban, y pues disfrutaba mucho la televisión Sí, y leer. son estas cosas que uno da por sentado, pero, o sea, por ejemplo, ahora que me comentas esto de la novela corrida, o sea, el hecho de que existan cortes y que funcione dentro de cómo contar una historia fue una innovación en su momento. Creo que se llama el efecto Kuleshov, si no me equivoco, que el efecto Kuleshov es agarrar dos tomas y y poniendo una con otra ver qué efecto te genera. Entonces, por ejemplo, si tú ves un hombre sonriendo y después te ponen, no sé, la imagen de una madre abrazando a su hija, esa sonrisa significa ternura. Y si te ponen a ese mismo hombre riendo y le pones una escena de alguien cayéndose, esa sonrisa es como una burla. Pero eso en su momento, pues no, a alguien se le tuvo que haber ocurrido, ¿no? Nunca había oído hablar de show. Es que Así es que no te puedo decir. llevé una clase de cine. Pero ¿cuándo empiezan a hacer o sea, estas novelas ya que no sean así en vivo? Pues cuando se inventó el videotape, Mm, que entonces grababan las telenovelas y entonces pasaban los capítulos y quedaban guardadas para la posteridad. ok. Entonces seguramente Televisa tendrá un acervo de aquellas telenovelas ya grabadas que han de estar ya digitalizadas, en lugar de aquellos cartuchos de este Sí. tamaño con cinta, pues los deben tener ya digitalizados, porque en Azteca se tienen todo ya digitalizado. En Azteca ahora es muy fácil para los editores cuando tienen que editar algo y hacer ilustrar lo que requieren, pues nada más con una computadora aprietan 3 teclas y entonces se encuentra la computadora en todo aquel Archivos. archivo, pues ahí está todo, ¿verdad? Sí. Y en ese entonces, ¿quiénes eran tus ídolos o tus referentes? Mira, yo me acuerdo, cuando era yo muy chavo, me gustaban, te digo que había este actor Ángel Garaza, Ofelia Guilmain, pues grandes actores que ya ninguno existe, porque pues era yo niño y estos ya estaban mayores y la gran mayoría eran españoles. Mm. Y la gran mayoría eran españoles y que se vinieron a México porque cuando la guerra y que se vino tanto español a México,
con ellos llegó la cultura a México. Esta gente que vino intelectual vino a ayudar mucho, vinieron muchos actores, y entonces estos eran los que trabajaban en la televisión. Y eran de esos actores que cesean, como tú, que ceseas un poco para hablar. Fíjate que eso del ceseo, tuve un amigo que desgraciadamente falleció no hace mucho, gran actor, Miguel Flores se llamaba. Era 2 años mayor que yo, hicimos teatro juntos en la universidad y él dirigía y era un tipazo. Y estuvo muchos años, trabajó en la compañía de teatro y se jubiló. Bueno, nunca se jubiló, pero bueno, se murió 2 años mayor que yo. Y era de esos actores que se sean así, como Gonzalo Vega, este actor tan bueno también mexicano que murió no hace mucho. Esos actores que se sean, que yo conocí muchos en el teatro, por alguna razón tienen esta forma de actuar. Ceseado. Tú hablas ceseado. Sí, no lo hago a propósito, pero No, sé si es que así hablas. Sí. Pero estos actores a lo mejor así hablaban. O sea, mi amigo Miguel, él cuando tenía una voz que tenía así toda muy sonora y ronca, él ceseaba cuando hablaba. Y Gonzalo Vega, este gran actor maravilloso que desgraciadamente se murió, también era un actor que ceseaba mucho. Entonces, bueno, tú ceseas porque así, a lo mejor ellos también, era una cosa ya innata en ellos, Sí. ¿verdad? Sí, siempre fuiste así muy observador. O sea, me recuerdas, por ejemplo, mucho, me gusta mucho Jerry Seinfeld, de hecho lo voy a ver la siguiente semana. Y él hace esa comedia muy observacional. De hecho, llegaste aquí al departamento y lo primero que notaste fue el acento de Monterrey. Siempre has sido muy observador, o sea, siempre te quedas con esos detalles. Fíjate, bueno, sí soy observador y me doy cuenta. Lo que pasa es que lo externo. Sí, eso es, quizás sea la diferencia, ¿no? Lo externo, yo externo lo que pienso, y entonces llego aquí y me hablas así norteño, digo, bueno, pues ya sé, son de Monterrey, no, pues claro, Sí. porque aparte yo Monterrey, durante una época de mi vida fui mucho.